Pedro había llegado a lo más alto. Por un instante, lo había comprendido todo. Fue el primero en confesarlo abiertamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le tembló la voz. No dudó. Lo dijo con el alma, con esa pasión que lo caracterizaba. Jesús lo miró con ternura y solemnidad. Le dijo que eso no lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Le cambió el nombre. Le habló de llaves, de puertas del Hades, de autoridad espiritual. Pedro se sintió firme, invencible, como si estuviera, de verdad, caminando sobre la roca que él mismo representaba. Pero todo cambió en cuestión de segundos. La gloria de la revelación fue inmediatamente seguida por una incomodidad inesperada. Jesús, con esa mirada que veía más allá del presente, comenzó a hablar de sufrimiento, de rechazo, de muerte. Dijo que sería entregado, que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas lo condenarían, que sería asesinado, y que al tercer día resucitaría. El ambiente se tensó. El silencio pesó más que 1000 palabras. Y entonces, Pedro hizo lo impensable. Tomó a Jesús aparte. Lo apartó del grupo. Como quien intenta salvar a un ser querido de un error. Como quien cree que sabe mejor lo que debe hacerse. Con buena intención, pero sin discernimiento, lo reprendió. Sí, reprendió al Hijo de Dios. Le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aquel que acababa de ser llamado bienaventurado, ahora hablaba desde el alma humana, desde el miedo, desde el apego emocional, desde una lógica que no entendía el propósito divino. Y Jesús, sin rodeos, sin suavizar sus palabras, lo miró fijamente y respondió con una frase que estremecería la eternidad: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esas palabras fueron como una espada directa al corazón. No eran un insulto, eran una revelación. Pedro, sin saberlo, se había convertido por un momento en instrumento de oposición al plan de redención. Había querido evitar la cruz. Había querido proteger al Maestro, pero terminó obstaculizando la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros, como Pedro, hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, guiados por sentimientos nobles, pero en el fondo estamos evitando el dolor que transforma, la cruz que redime, la obediencia que cuesta? En una sociedad donde todo se quiere sin sacrificio, donde se predican bendiciones sin procesos, salvación sin arrepentimiento, gloria sin quebranto. Pedro vive en cada uno de nosotros. Nos escandaliza la idea de perder. Nos hiere pensar en el sufrimiento como camino de propósito. Nos incomoda la cruz. Pero Jesús no negoció su destino. No cedió ante la presión emocional ni siquiera de sus más cercanos. Su rostro estaba firme. Él sabía que la única manera de salvar al mundo era entregarse por completo. Y eso incluía soportar el rechazo incluso de sus discípulos. Pedro no era malintencionado. Era humano. Y en su humanidad, su amor se volvió obstáculo. Su apego se disfrazó de compasión, pero era miedo. Miedo a ver a su maestro sufrir. Miedo a perder. Miedo a no entender. Ese mismo miedo nos impide muchas veces aceptar los planes de Dios en nuestras vidas. Preferimos una fe sin riesgos, una espiritualidad cómoda. Pero la voz de Jesús sigue sonando: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Pedro tuvo que aprender a rendir su visión, a morir a su forma de amar, a dejar que Dios fuera Dios, aunque eso significara dolor. En ese momento, no entendía la necesidad de la cruz. Pero después, con el tiempo, con el quebranto, con el Espíritu, comprendería que aquel regaño fue amor puro. Jesús no lo rechazó. Lo confrontó. Porque lo amaba. Porque no quería que se convirtiera en tropiezo. Porque su destino era grande, pero su carácter aún debía ser pulido. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos revela, nos exalta, nos llama, pero también nos confronta. Nos muestra cuán fácil es pasar de la revelación a la confusión. De ser piedra viva a ser piedra de tropiezo. De hablar por inspiración divina a hablar por miedo humano. Por eso, cuando sintamos que Dios nos incomoda, que nos corrige, que nos dice algo que no queremos escuchar, no huyamos. No lo reprendamos. Escuchemos. Porque puede que ese momento, duro y amargo, sea justo el punto de quiebre que necesitamos para dejar de amar a Dios con condiciones y empezar a amarlo con obediencia. Si este mensaje te está hablando, suscríbete a este canal, Red de Almas. Aquí no suavizamos la verdad, pero sí la compartimos con amor. Porque creemos que hay almas como la tuya, que no buscan emociones pasajeras, sino una transformación real. Esta historia de Pedro apenas comienza.
Y su caída, como la de todos nosotros, es solo el preludio de una restauración poderosa. Después de aquella dura corrección, Pedro no respondió. No hay registro de palabras saliendo de su boca en ese instante. Solo silencio. Tal vez bajó la mirada, tal vez sintió el peso de la vergüenza cayendo sobre sus hombros como una losa. Quizás en su interior comenzó una guerra que no terminaría sino hasta años después. Había querido proteger a Jesús, pero terminó siendo comparado con Satanás. Ese momento no solo reveló el corazón de Pedro, también reveló el estándar de Jesús. Para el mundo, lo que Pedro hizo habría sido visto como un gesto noble, fraterno, incluso valiente. Pero para Jesús, cualquier intento de desviar el propósito del sacrificio era inaceptable. Porque el amor que impide obedecer a Dios no es amor verdadero, es una trampa emocional. Y a veces, las trampas más peligrosas no vienen del enemigo con cuernos y mentiras, sino de las personas que más amamos, con buenas intenciones pero sin revelación espiritual. En nuestros días, muchas personas aún intentan desviar a otros del camino de la cruz. Te dicen que no sufras, que no te entregues tanto, que no tomes tu fe tan en serio, que no te sacrifiques por algo que no vale la pena. Te aconsejan desde el cariño humano, pero sin discernimiento. Te quieren ver cómodo, no quebrantado. Te quieren ver feliz, no transformado. Y sin saberlo, se vuelven tropiezo. Por eso Jesús no negoció con Pedro. No le explicó con dulzura ni le pidió comprensión. Lo confrontó directamente. Porque cuando se trata del plan eterno de redención, no hay espacio para la tibieza. La cruz no era una opción, era el único camino. Y Pedro, si quería ser parte de esa historia, tendría que morir a sus propias ideas, a su propia agenda, a su necesidad de controlar lo que no entendía. Lo más impactante de todo esto es que Pedro ya había tenido una revelación celestial. Había hablado con palabras que venían directamente del cielo. Pero minutos después, hablaba con lógica humana. Eso nos recuerda que la revelación de ayer no garantiza el discernimiento de hoy. Podemos ser usados por Dios en un momento, y tropezar en el siguiente si no vigilamos el corazón. Y así, mientras Pedro procesaba en silencio, Jesús seguía su camino, con el rostro firme, determinado a cumplir la voluntad del Padre. Porque el amor verdadero no protege del propósito, lo abraza. No busca evitar el dolor necesario, lo soporta por el bien eterno. Pedro debía entender que seguir a Cristo no significaba evitar la cruz, sino cargarla. Que amar a Jesús no era intentar salvarlo de su destino, sino estar dispuesto a acompañarlo hasta el final. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de corregir los planes de Dios porque no se ajustan a nuestros deseos? ¿Cuántas veces decimos esto no te acontezca, Señor, sin entender que eso que queremos evitar es justamente lo que necesitamos? Oramos por propósito, pero rechazamos el proceso. Pedimos gloria, pero evadimos el quebranto. Hablamos de fe, pero no soportamos la incomodidad. Y cuando Dios nos confronta, lo reprendemos en nuestro corazón como Pedro. No puede ser así, debe haber otra manera. Pero no hay otra manera. La cruz no es un accidente, es el camino. Y no solo la de Jesús, también la nuestra. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dijo el Maestro. Esa declaración, en tiempos modernos, suena casi ofensiva. Nadie quiere cargar cruces. Todos quieren milagros, prosperidad, consuelo. Pero pocos quieren morir al yo, renunciar al orgullo, dejar atrás el pecado. Pocos quieren ser reprendidos por Jesús y quedarse para aprender, en lugar de irse ofendidos. Pedro se quedó. No huyó. No se apartó. A pesar de haber sido llamado Satanás, no abandonó al Maestro. Tal vez no lo entendía, tal vez estaba herido, tal vez se sentía incomprendido. Pero se quedó. Porque aunque no entendía la dureza del camino, sabía que no había otro lugar donde encontrar vida. Esa decisión, quedarse a pesar de la corrección, lo diferenció de muchos. Y es ahí donde comienza su verdadera transformación. Porque Dios no busca seguidores perfectos, sino discípulos que estén dispuestos a ser corregidos, quebrantados y reconstruidos. A veces, el amor que sentimos por Dios necesita purificarse. No basta con sentir pasión. No basta con hacer declaraciones poderosas. Hay que pasar por el fuego. Hay que escuchar cosas que no queremos oír. Hay que rendirse cuando todo dentro de nosotros quiere resistirse. Si Pedro no hubiera sido confrontado ese día, quizá habría seguido amando a Jesús a su manera, impidiendo en lugar de apoyando. Pero esa palabra dura, ese apártate de mí, Satanás, fue como un golpe de martillo en la roca de su alma. Y a partir de ahí, lentamente, empezó a formarse el Pedro que, años después, ya no lo reprendería, sino que estaría dispuesto a morir por él. A ti que estás viendo este video, si sientes que Dios te está corrigiendo,
que te habla con dureza, que te quita lo cómodo para revelarte lo eterno, no huyas. No te escandalices. Él no te está rechazando. Te está formando. Porque el que reprende, ama. Y el que ama, no permite que sus hijos se conviertan en tropiezo del propósito divino. Si esta palabra ha resonado en tu alma, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a Red de Almas. Aquí hablamos sin adornos, pero con el corazón. Porque creemos que hay un ejército de Pedros que están siendo restaurados para levantar la iglesia con autoridad y fuego del cielo. Y si tú eres uno de ellos, este es tu lugar. Pedro se quedó. Callado, confundido, tal vez sintiéndose culpable, pero se quedó. No se defendió, no argumentó, no trató de justificar su error. Simplemente guardó silencio. Y en ese silencio comenzó uno de los procesos más importantes de su vida. Porque muchas veces el alma no madura en medio del aplauso, sino en el eco de una corrección que nos rompe por dentro. Jesús no le explicó los detalles de su plan. No le ofreció consuelo después de reprenderlo. No suavizó su tono. Porque hay momentos en los que el cielo necesita confrontarnos sin anestesia. Momentos en los que la verdad no se viste de dulzura, porque el alma necesita despertar. A veces Dios nos quebranta no para destruirnos, sino para reconstruirnos desde los cimientos. Pedro, en su humanidad, había hablado desde el amor, pero un amor contaminado por miedo, por apego, por una visión incompleta del propósito divino. Jesús lo desenmascaró. Le mostró que aún el amor más sincero puede convertirse en un arma del enemigo cuando se opone al diseño eterno. En esta generación, nos enseñan a valorar las emociones por encima de la verdad. Se nos dice que si algo se siente bien, entonces es bueno. Que si algo nos incomoda, debemos alejarlo. Pero el Evangelio no fue diseñado para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos libres. Y la libertad muchas veces duele. Pedro tuvo que aprender que amar a Jesús no significaba evitar su sufrimiento, sino participar en su causa. Que seguirlo no era cuestión de sentimientos, sino de entrega. Que la fe no es emoción constante, sino obediencia radical. Es fácil juzgar a Pedro desde la distancia, pero ¿cuántas veces hemos querido decirle a Dios, no permitas esto? ¿Cuántas veces hemos intentado reprender la cruz que nos tocaba cargar? ¿Cuántas veces hemos querido protegernos de los procesos, creyendo que eran castigos, cuando en realidad eran herramientas de formación? Pedro no fue perfecto, pero fue moldeable. Esa es la clave. Dios no busca perfección instantánea, sino corazones dispuestos a aprender, a fallar, a ser corregidos, a volver a intentar. Y Pedro lo era. Por eso, aunque cayó muchas veces, también fue levantado. Porque nunca dejó de amar, aunque su amor necesitara ser transformado. Y porque nunca dejó de seguir, aunque su caminar fuera torpe y lleno de tropiezos. Años más tarde, Pedro comprendería la cruz. Comprendería el sacrificio. Comprendería que aquel regaño no fue un rechazo, sino una invitación a madurar. Comprendería que Dios no busca que lo protejamos, sino que nos rindamos. Comprendería que la reprensión fue necesaria para hacer morir al Pedro impetuoso, orgulloso y terco, y levantar al Pedro firme, sabio y humilde. El mismo Pedro que un día escribió, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque ya no lo veía como castigo, sino como purificación. Ya no quería evitar el dolor, sino abrazarlo si era parte del propósito. Ya no reprendía a Jesús, ahora le pedía dirección. Pedro fue transformado. De piedra de tropiezo a piedra del fundamento. De impulsivo a pastor. De aquel que quiso evitar la cruz, al que terminaría muriendo en una. Porque el hombre que un día intentó desviar al maestro de su camino, terminó caminando en uno igual, hasta el final. La historia de Pedro nos grita una verdad que no podemos ignorar: ser reprendido por Dios es un acto de amor. Es Él diciéndonos, no vas por buen camino, pero aún hay tiempo. Es su forma de rescatarnos antes de perdernos en nuestra propia lógica. Es su manera de mostrarnos que su voluntad es mejor, aunque no la entendamos. Tal vez tú, hoy, estás en el lugar de Pedro. Tal vez has dicho cosas desde el miedo. Tal vez has tratado de protegerte del dolor, y sin darte cuenta, te has opuesto al proceso de Dios en tu vida. Tal vez sientes que el Señor te ha hablado con dureza, que te ha confrontado de forma que no esperabas. Pero eso no es rechazo. Es gracia. Porque si Él aún te corrige, es porque aún te ama. Y si aún te ama, entonces aún hay propósito. Este canal, Red de Almas, existe para recordarte eso, que incluso tus peores momentos pueden ser parte del diseño divino. Que tus errores no te descalifican, sino que pueden impulsarte si los entregas con humildad.
Que el Dios que un día llamó a Pedro Satanás es el mismo que después lo abrazó, lo restauró y le dijo: apacienta mis ovejas. Si has sentido que este mensaje ha sido para ti, no lo ignores. Este es tu momento para decidir si te ofendes, o te transformas. Si huyes, o te quedas como Pedro. Y si decides quedarte, quiero invitarte a suscribirte. Aquí hablamos con la verdad. No para herir, sino para despertar. No para juzgar, sino para sanar. No para entretener, sino para restaurar almas como la tuya. Comparte este video con alguien que necesita recordar que aún después de la reprensión, sigue habiendo un llamado. Porque Dios no termina su obra con una corrección. A veces, solo está empezando.